Bienvenidos y bienvenidos a otra edición de su programa Salvación en Señales y Símbolos. Les saluda Idalia Dinsi y desde ya les estoy diciendo que busquen su Biblia, busquen... Corriendo. Sí, corriendo. Esto va a estar bien fuerte. Muy bueno. Muy bueno. Sí, como lo ha sido todos estos programas que se ha llevado a cabo para la gloria del Señor. Estamos muy contentas, Cicely y yo, porque estamos aprendiendo, anotando, tomando notas y orando y confiando que Dios nos va a traer en memoria las cosas, ¿verdad? Amén. Así que, Cicely, gusto de estar contigo nuevamente. Igualmente, Idalia, igualmente poder compartir contigo las diferentes perspectivas del Apocalipsis y sobre todo que hemos aprendido muchísimo y yo creo que ha sido muy bueno poder ver esa perspectiva de repite y amplía para poder enseñar a otros, profundizar y enseñar a otros. Amén. Pero bueno, no estamos solo nosotros, sino que está aquí con nosotros el pastor Carlos Muñoz. Y el pastor Maranata. Héctor Delgado también. Como siempre, contento y agradecido Amén. de Dios. Esta es una nueva oportunidad para aprender algo nuevo o para reafirmar lo aprendido y para continuar hacia adelante en este proceso de crecimiento espiritual. Amén. Amén. Y es Gloria a Dios. interesante, como habíamos mencionado anteriormente, aquí todos somos estudiantes, ¿verdad? Y diferentes niveles. De diferentes Estudiantes. niveles. Yo estudio, predico, enseño. Y Héctor estudia, predica, enseña y también académico, ¿verdad? Porque Héctor escribe también. Así que hay tres niveles aquí de estudiantes, el cual bendice y cualquiera que pueda estar escuchando va a beneficiarse, ¿verdad? Amén. A cualquier nivel. Bueno, quisiera tomar el momento para hacer una oración, para entrar al tema que vamos a estar en Apocalipsis capítulo 12 y vamos a comenzar en el versículo 12. 12 también, Sí. Ok. Capítulo 12, versículo 12. Oremos. Padre amado, te agradecemos, oh Jehová, por tus misericordias. Gracias, Señor, por tu bendición de tu palabra. Gracias porque eres un Dios de amor y diste todo para salvarnos. Ayúdanos, Señor, a ser humildes y recibir tu bendición, Amén. tu mensaje, Señor. Poner nuestras tradiciones a un lado y confusiones y recibir palabra directa de tu palabra que has dejado para nosotros. Amén. En el nombre de Jesús y te dedicamos este programa. Amén. 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 Arranquemos. Así que, bueno, estamos en el 12, ¿verdad? Sí. Estamos en el clímax de este gran conflicto, de esta gran controversia entre Cristo y Satanás. Y el 12 entonces nos presenta un panorama interesante. A ver, ¿qué aprendimos hasta ahora del capítulo 12? Hasta ahora, ¿qué aprendimos en el episodio anterior? Bueno, empezando con el primer texto que usted empieza con una mujer, así que se aclaró que es la iglesia, pero idealmente sería mejor referirnos a él, al pueblo ideal de Dios. Amén. El pueblo fiel de Dios. Amén. En todas las épocas, en todas las edades. ¿Verdad? Se puede hacer esa referencia también. Sí. A ver, ¿qué más aprendimos? Aprendimos... También ¿quién el asunto de que aquí mismo en el versículo 7 hasta el 10, 9, podemos ver la primera vez que Satanás es echado del cielo, la segunda vez, y ahora en el panorama de que el cielo está contento porque ya el diablo no está ahí. Sí, y antes de eso también es importante notar que vimos que el dragón, ¿verdad? Esas dos señales, la mujer y el dragón, ¿verdad? Esta guerra, Satanás. luego nos habla de la guerra y la batalla entre Cristo y Satanás, tanto terrenalmente como también en el cielo, ¿verdad? Esta batalla se llevó a cabo, una batalla de quién merece ser el gobernante, quién merece estar sentado en el trono de las majestades de los cielos. Y obviamente el enemigo fue vencido, gracias a Dios. Estuvimos mirando también en el programa pasado que este capítulo se concentra en 4 grandes confrontaciones, de las cuales ya vimos 3. La primera, que revela el capítulo, es el ataque de la mujer, del dragón contra el niño de la mujer, porque se para delante de ella, esperar que nazca, para que tan pronto nazca, entonces atacarlo. Y dijimos que eso se cumplió históricamente con la matanza de los niños a través del rey Herodes y el Imperio Romano. Entonces luego vimos también otra confrontación. Ahora el dragón ataca a la mujer y la mujer huye al desierto. Eso se va a expandir en los versículos que estudiaremos más adelante a partir del 14. Pero también vimos el enfrentamiento entre Miguel y sus ángeles con el dragón y sus ángeles.
y vimos que también allí el dragón fue derrotado. Amén. Así que de las 4 grandes confrontaciones, hasta ahora tenemos 3 especificadas. Es interesante como la mayor parte de la raza humana piensa que, sí, leemos aquí que Satanás es el dragón, y no entiendo por qué, siendo que era Lucifer, el ángel más bello, lo ponen con cuernos y una cola. O sea, las imágenes de Satanás, eso es lo que la mente común piensa. Entonces, no se nos debe de olvidar que él tenía todo. O sea, él estaba hermoso en el cielo, pero por envidia y celos y esa discordia, el orgullo, en vez de... Yo me alegro sinceramente ver a una persona desarrollarse y lograr algo. Es admirable. Entonces, no entiendo cómo él llegó a ese punto. A corromperse. De hecho, el mismo profeta Isaías, en Isaías 14, dice, ¿cómo caíste del cielo, Lucifer? ¿Verdad? Nadie entiende, ¿verdad? Solamente la Biblia nos explica que lamentablemente en él se halló la maldad. En él nació ese egoísmo, esa semilla comenzó con él, y por eso es interesante que él, de todos los seres creados, no está explícito pero inferido del ser más creado, más hermoso, más poderoso, más bello. Él estaba al lado de todos los seres creados, el que se revela es ese. El menos que tenía razón de hacerlo era él, y él fue el que se reveló. Eso es un buen ejemplo, que siempre queremos más. Ezequiel capítulo 28 describe a Satanás como perfecto en todos sus caminos, desde el día en que fue creado hasta que se halló en la maldad. Luego también cuando se describe que él fue hecho querubín grande protector. Es interesante que ese versículo, la Reina Valera actualizada del 77, lo traduce como querubín de alas desplegadas, haciendo referencia con eso a uno de los querubines del Arca del Pacto. Eso implica la exaltada posición que Satanás tenía cuando fue creado. Y para lo que fue creado, para ejercer una función con una posición elevada. Así que continuamos aquí en el capítulo 12. Antes de continuar, yo creo que es bueno repasar con nuestros televidentes el material que tenemos disponible. Sí. Aquí el doctor Héctor Delgado, él se ríe, pero me encanta. Es una profecía. Él ha escrito este material, las fascinantes profecías del Apocalipsis, y tiene notas adicionales de profundización. Bueno, tenemos material por un tubo y 7 llaves, como decimos nosotros allá en Puerto Rico, sí, en el Caribe, porque el pastor Héctor Delgado tiene su página web donde puede ver y conocer su material para enriquecer sus estudios. Los interesados pueden visitar hadlibros.com y pueden también a través de Facebook accesar a la página HAD Libros, y pueden buscarme también como Pastor Héctor A. Delgado. Muy bien. ¿De qué es la A? Antonio. Héctor Antonio. Sí, Antonio. ya conocemos algo más del Pastor Delgado. Es un misterio que se va revelando. Tenemos la bendición también de poderles ofrecerles este folleto, Explore los misterios de Daniel y Apocalipsis. Este material es cortesía de Amazing Facts. Y bueno, pues nos están dejando material aquí para nosotros, si a ustedes les interesa, hacerles llegar para que sigan estudiando. Pero también se pueden comunicar con Amazing Facts, con el pastor Carlos Muñoz y su esposa Cicely en Amazing Facts. Díganos cómo, hay muchos facebookeros aquí, así que... Sí, pueden comunicarse con nosotros a través de la página de Facebook y YouTube. Nombres Descubriendo el Apocalipsis. Ahí pueden encontrar diferentes temas que pueden ayudar al crecimiento espiritual también. Amén. Y pueden escribirle también a mi esposo al correo carlitosmunoz@hotmail.com o @gmail.com, Carlitos Munoz. Y ahí también las personas me escriben, porque yo también ofrezco cada sermón, cada tema que tengo las notas, los estudios relacionados. Qué bendición. Para que la gente, entonces, mucho material para que la gente pueda seguir estudiando. Excelente. Amén. Bueno, amigos, continuamos los estudios. Ya saben, herramientas hay.
Y lo que nosotros debemos de hacer, en mi opinión, yo soy culpable de esto, pedirle a Dios sabiduría para manejar nuestro tiempo. Porque es interesante cómo nos ocupamos con tantas cosas y lo más importante, donde necesitamos invertir más tiempo, es en la menos tiempo. Así que necesitamos hacer tiempo para estudiar este material. Bueno, pues gracias por hacer el tiempo durante esta hora, ¿verdad? Sacar tiempo para el estudio de ahora. Muy bien, entonces nos quedamos la otra vez en el capítulo 12, versículo 12. Sí. ¿Quieres leerlo, amor? Apocalipsis 12, versículo 12. Ok, 12. Por lo cual, alegraos cielo y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Muy bien, entonces el cielo está de fiesta. ¿Por qué? Satanás ha sido echado, arrojado a la tierra, ya no tiene potestad, ya no tiene el derecho legal de representar a la tierra porque Cristo lo venció. Y el cielo está de fiesta. No hay nota discordante, no hay esas acusaciones, ese señalamiento, esa mala vibra. Sí. Pero tierra. Hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. En otras palabras, él sabe que la profecía de Génesis capítulo 3, versículo 15 está por cumplirse, ¿verdad? Él sabe que ya no puede desquitarse con el niño, ya no puede desquitarse con la simiente, sino que ahora vamos a ver que él desata su ira en contra de la iglesia. Héctor, pregunto, ¿podemos darle un tiempo histórico a estos versículos de este momento? Cuando Satanás es arrojado, sí, bueno, este contexto. Decíamos que hay dos arrojamientos de Satanás en el capítulo 12. Uno que tiene que ver con la gran batalla de los versos 7 al 9 y una que celebra el arrojamiento o la expulsión, que es una palabra distinta aquí, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos. Eso implica que ya ha estado ejerciendo esa función. Y esa función también la destacamos en el libro de Job, capítulo 1 y capítulo 2, cuando entre los hijos de Dios entró él allí. Y precisamente acusa a Job de servir a Dios por intereses particulares. Es esa función de acusador, siempre de poner en tela de juicio aún los motivos más nobles de los hijos de Dios. De que somos pecadores, cometemos errores, eso es cierto. Sí. Pero no siempre cuando cometemos un error le estamos dando la espalda al Señor. No es rebelión. No es una rebelión como la de Él consumada, donde Él guerrea contra el reino de Dios. Nosotros no. De manera que sí, podemos ver esto. Y ese canto es entonado por las inteligencias del cielo, los ángeles, después que Jesús alcanza la victoria definitiva, que garantiza la destrucción de Satanás. Hay motivo para celebrar, hay motivo para que Satanás esté preocupado, hay motivo para que regrese del cielo expulsado una vez y para siempre, sin más posibilidad de retornar allí a continuar acusando. Él continúa acusando desde aquí. ¿Entiendes? Es una acusación legal. Antes era una acusación legal presencial, pero ahora solamente es legal. Acusa, pero no puede acceder allí. Así que hay razones para que él tema, para que se mueva rápido y para que recuerde que le queda poco tiempo. O sea, básicamente ahora él no tiene solución en cuanto, o sea, no, ya se sabe que él no va a ganar, que él está totalmente destruido. Entonces ahora el enfoque de él es llevar con él todos los que pueda. Todo lo que él pueda, exacto. Es como un animal herido, ¿verdad? Sí. No tiene miedo. Tratando de arrastrar todo a su paso solo porque está pereciendo. Exactamente. Y ahí lo vemos en el versículo 13. ¿Quieres leerlo, Idalia? Sí, dice, cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Amén. Entonces, recuerden, el dragón no ha parado, ¿verdad? El dragón desde el versículo 3 está llevando ese ataque, está llevando esa guerra, el dragón representado en ese sentido, el que está detrás de Roma, ¿verdad? Del imperio de Roma, está llevando este ataque y ahora ¿qué hace? Como no se puede desquitar con el niño, ahora viene a ser con la mujer. Pero antes de entrar en eso, tenemos que tomar una pausa. Oh, sí, tenemos que orar. Sí, ¿verdad? La pausa. Sí, la pausa. No te preocupes, nos quedan unos segundos y dígale algo al público. Ya regresamos. Si tiene preguntas, dudas, comentarios, escríbanos a ses@3abnlatino.tv o 3ABN Latino, P.O. Box 220, West Frankfort, Illinois, 62896.
Y recuerde, invite a sus amigos a ver el programa Salvación en Señales y Símbolos. Muy bien, amigos, continuamos con el tema. Estamos hablando acerca de Apocalipsis capítulo 12. Nos quedamos en el versículo 12. el 13, cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al varón. Estábamos hablando acerca de que ya no estaba atacando detrás de la simiente, sino que ahora está detrás de la iglesia, del pueblo de Dios. Sí, porque la simiente ascendió al cielo, ¿verdad? Cristo ascendió, ya el diablo no tiene acceso al cielo. No tiene acceso al cielo. Como quiera, ahora entonces va a desquitar su ira contra el pueblo de Dios. Así ¿verdad? es. Y entonces esto también nos ubica históricamente también. Nos está diciendo que el pueblo de Dios ahora está siendo atacado después de la ascensión de Cristo. Así que si recuerdan, al principio estábamos hablando del pueblo de Dios en el contexto del pueblo hebreo, ¿verdad? Cuando Cristo nace. Pero ahora entonces el pueblo de Dios ahora se convierte en aquellos que han aceptado a Cristo Jesús. Pablo dice en Gálatas capítulo 3, versículo 26, Gálatas capítulo 3, versículo 26, Pablo hace una declaración poderosa aquí en cuanto a quiénes son el pueblo de Dios, quiénes son los hijos de Dios, quién pertenece a la iglesia de Dios. Y dice Gálatas 3:26, pues... Me quedé atrás. Ah, está llegando. ¿Dónde está Gálatas? Gálatas capítulo 3. La Biblia mía ya no Depende tiene. de dónde estás. Colosenses. Para atrás. Filipenses, Para atrás. Filemón, Efesios, sí. Gálatas. Para atrás. Que esas hojas son muy finas. Efesios, sí, se pega todo. Efesios, antes de Efesios. Sí, Gálatas, Míralo ahí. aquí está. Ahí, Gálatas 3. 3. Gálatas 3:26. No me quería... Dale. yo lo tengo marcado también. Amén. Pues dale, Para allá. lee del 26, lee del De una 26 vez. al 29. Resuelve. Ay, porque todos que- sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hasta el 29. Oh, hasta el 29. Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois y herederos según la promesa. Amén. Amén. Entonces, ¿quiénes son? Dice los hijos de Dios. ¿Quiénes son? Nosotros. Los que tienen la fe En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Así que ya Pablo, y este es Pablo hablando, ¿verdad? Esto no es Lucas, que era un gentil. Este es el mismo Pablo hablando, diciendo, los que se consideran hijos de Dios son los que tienen la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Y hace énfasis, judío, griego, no importa si naciste en una familia judía, no importa si naciste en una familia gentil, ¿verdad? No importa en qué nación, qué nacionalidad, qué reino, no importa. No importa si eres hombre, no Aquellos importa son si eres en mujer. Cristo Jesús, exactamente. No hay distinción para Cristo aceptarte en el reino, Amén. sino que tienes que tener fe en Cristo Jesús. Sí. Y dice, La somos única condición. uno, ¿verdad? Implicando que hay un solo plan de salvación. No hay un plan de salvación para los cristianos y un plan de salvación para los judíos. Es un plan, y le da el jaque mate en el 29, ciertamente linaje de Abraham sois Y herederos. si eres de Cristo. Podríamos decir que si hay un plan espiritual para la iglesia, como sostiene el futurismo dispensacionalista, y hay un plan para el pueblo judío, entonces este versículo entra en conflicto con esa idea, porque aquí dice que ya no hay judío ni griego. Entonces, si hay un plan distinto, indica que va a haber un momento en el que va a volver a haber diferencia entre el judío y el griego. Y por eso es importante recalcar esto, porque hay muchos cristianos muy sinceros que piensan que los judíos, ¿verdad? Por haber nacido judíos, que eso automáticamente los hace el pueblo de Dios. Aquí dice claramente Pablo que el que tiene fe en Jesús es hijo de Dios. Es la ¿verdad? única condición. Amén. Exactamente. Entonces los judíos están incluidos también si aceptan a Jesucristo. Claro. Y todo el mundo. Si aceptan la condición. Exacto. Y eso es bueno aclararlo porque se ve esa confusión hoy en día en el cristianismo en cuanto a ese aspecto. Así que estamos regresando al 12, al 13, ¿verdad? Satanás está atacando a la mujer. Ahora la mujer, el pueblo de Dios, está representado por el cristianismo, ¿verdad? Los que aceptan a Cristo Jesús en todas sus esferas. Y ahora viene algo muy interesante en el versículo 14, ligado al 13. Y se le dieron a la mujer las dos alas de gran águila para que volase de delante de la serpiente. ¿A dónde? Cierto. Al desierto, a su lugar donde es sustentada por
¿cuánto tiempo? Un tiempo, tiempos y la mitad de medio un tiempo. Así que cuando el enemigo empieza a atacar a la mujer, Dios tiene que hacer algo especial. Dios tiene que hacer algo especial y distinto. Sí. Y esta protección especial que Dios le da a la mujer es con ¿qué? Con 2 alas de Águila. gran águila. ¿Dónde hemos visto ese concepto de que Dios pone sus alas de gran águila? Cuando él Apocalipsis. dijo Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántos de? Ajá, sí. O sea, Eso es un no sé. momento, sí, donde Él está diciendo, yo quisiera que ustedes entraran, ¿verdad? Pero ahí hace referencia a la gallina, ¿no? Que protege sus Ajá, polluelos. exacto, aquí está hablando ya del águila. Del águila, exactamente. En Éxodo. En Éxodo. 19:4. Capítulo 19. Éxodo En Éxodo 19:4. 19:4, ¿verdad? Ahí donde Dios habla también de su protección sobre su pueblo durante los ataques de Egipto. ¿Quieres ir allá, Héctor? Que te veo moviéndote. ¿Ustedes recuerdan que en las trompetas nos movíamos del motivo de Éxodo y las plagas de Éxodo a Babilonia y las Babilonia. plagas y a los juicios de Babilonia? Pues ahora nos estamos moviendo del motivo de Génesis al motivo de Éxodo. Y ustedes van a ver varias cosas que hacen alusión a eso también. Pero el pasaje, bien, ya lo referimos, es cuando Dios le dijo al pueblo, mira que te he traído sobre alas de águila aquí al desierto. Y es interesante esa declaración porque hace referencia al cuidado, a la provisión, a la providencia divina, al cuidado protector Amén. y sustentador de Dios. Amén. Así que Israel llegó al desierto bajo el cuidado y la dirección divina. La mujer también, como el Israel que salió de Egipto, siendo amenazado por el dragón de Egipto, por decirlo así, porque curiosamente en Ezequiel 29, verso 3, Faraón y Egipto son representados por un gran dragón que habita en las aguas. Aquí tenemos esos motivos siendo retomados. Y así como Dios ejerció cuidado providencial y protector sobre su pueblo, lo ejerció con la iglesia llevándola al desierto para cuidarla. Muy bien. Entonces está Dios protegiendo y la está sustentando, la está protegiendo ¿por cuánto tiempo? Por Tiempos y la mitad de un tiempo. Lo mismo que ¿Qué representa Apocalipsis. qué? Un año profético. ¿Tiempo? Un año. ¿Tiempos? 2 Medio años. tiempo. Medio Medio tiempo. tiempo. 6 ¿Dónde meses. vimos eso? ¿Dónde hemos visto eso? En Daniel. En Daniel, lo vimos varias veces, Sí. lo vimos en Apocalipsis También en capítulo otros 12, textos. 6. Recuerden el paralelismo, 1260 días y lo vamos a volver a ver en Apocalipsis capítulo ¿Saben 13. algo? Yo creo Sí, que lo Juan tengo tiene la aquí. intención de que se le comprenda. Miren, por ejemplo, en el versículo 13. Ajá. Dice, cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, Sí. persiguió a la mujer. Uno dice, pero con haber dicho eso era suficiente porque ya sabemos de qué mujer está hablando. Sí. Pero como él dijo esto mismo en el verso 6, pero lo suspendió para entonces dar una descripción del dragón y las batallas. Sí. Aquí retoma el tema, lo está desarrollando, pero especifica la mujer que había dado a luz el hijo varón. Amén. O sea, Juan está hablando del mismo cuerpo de creyentes, del pueblo ideal de Dios. Entonces el dragón le persigue y la mujer entonces es sustentada y es llevada al desierto. Muy bien. Y entonces ese periodo de tiempo son 1260 días, como dice el versículo 6, días. pero cuando le damos la aplicación profética, Años. un día profético equivale a un año Literal. literal. ¿Recuerdan cuando comenzaron esos 1260 años? En el 500... Espérame, 38. 530, ahí están las notas, Sí. ahí están las notas. Bueno, Con el dibujo de la mujer, ¿verdad? 538. no envidies mis notas. 538, muy bien. ¿Hasta qué año? 1260 años. 1798, ¿verdad? Entonces es interesante que podemos darle una ubicación también histórica a este versículo, ¿verdad? Sí. Donde Dios está protegiendo a su iglesia. ¿Por qué? Por lo que ya habíamos estudiado, ¿verdad? Los diferentes ataques, especialmente los ataques internos, porque el enemigo es astuto, más astuto que todos los seres creados. Entonces, Señores. él mismo sabe, a principio ataca al Imperio Romano por medio de los poderes seculares, fuera de la iglesia, ¿verdad? Aunque tenían, claro, cierta creencia de que eran Dios, los César y eso. Pero luego él dice, él notaba que mientras más atacaba, más perseguía, más cristianos mataba, Más se fortalecía. más se el- fortalecía la iglesia, Más más arraigado fe estaba el cristianismo. salía, más la gente veía el sacrificio de esta gente y decía, pero qué gozo tienen esta gente cuando los mataban en los coliseos, cuando los quemaban vivos, cantaban himnos. Sí. Entonces el diablo dice, espérate un momento,
No le está funcionando esta la estrategia técnica. como que no me está funcionando mucho. Yo voy a cambiar mi estrategia y yo voy entonces a infiltrar, ¿verdad? Voy a entrar dentro y voy entonces a empezar a corromperla desde adentro, porque obviamente este método de persecución exterior no estaba funcionando, así que él entonces logra querer entrar, corromper, destruir. Lo mismo que habíamos visto en Daniel, ¿verdad? El cuerno pequeño, pisoteando. Bueno, ahora que mencionas el cuerno pequeño, cuando llegamos al versículo 14 estamos obligados a conectar con Daniel. Estamos de Génesis, Éxodo, Y Daniel. Deuteronomio también y Números, como veremos más adelante, y Daniel. Juan en el verso 6 habló de 1260 días, que es el periodo de angustia y tribulación para el pueblo de Dios. Pero ahora habla de tiempo, tiempos y medio tiempo. Juan está diciendo, yo quiero que ustedes entiendan, yo estoy hablando de lo mismo que estuvo hablando Daniel. Entonces, históricamente y desde la perspectiva cronológica, el marco de referencia aquí es lo que ocurrió en Daniel. Con la mujer huyendo al desierto, perseguida por el dragón, está Juan describiendo los eventos de los santos siendo perseguidos por el cuerno pequeño, por tiempo, tiempos y medio la mitad tiempo. de un tiempo. Pastor Héctor, ahora que usted menciona la mujer en el desierto nuevamente, ¿qué significa que la mujer está en el desierto? ¿Qué significa ese lugar? Bueno, el desierto es visto aquí desde una perspectiva positiva. Es el lugar de refugio. Cada contexto determina el significado de una palabra. Por ejemplo, en Apocalipsis 17 no tiene esa connotación tan positiva. Pero como la imagen es tomada directamente desde Éxodo capítulo 19, la liberación del pueblo de Dios, y el énfasis está en la protección de Dios, el desierto es el lugar que Dios ha preparado, en el cual Dios ha preparado un lugar para que su pueblo more mientras los ataques del dragón están cayendo sobre ella. De manera que es el lugar provisto por Dios. Pero nos lo dice de una manera como ocurrió con los israelitas en el pasado, para que podamos entender. Asociarlo. Sí, y una vez asociada a la idea de decir, wow, mira qué bien. ¿Cuál fue el lugar? Deja ir a mi pueblo para que me adore, ¿a dónde? Al desierto. El desierto es el lugar escogido por Dios ahora, no es la tierra de Egipto. ¿Entiende? El dragón quiere retener al pueblo ahí, pero Dios dijo, no, es para el desierto que van. Entonces Dios lleva a su pueblo allí sobre alas de águilas, es decir, bajo su cuidado protector. El dragón viene y persigue, hay agua de por medio, agua en el desierto, el mar. El dragón va a tratar de destruirlo a pesar de que fue atormentado allí por plagas, pero Dios tiene que hacer sucumbir al dragón. Amén. ¿Entiendes? Esa es la misma temática de conflicto, solo que ahora está ocurriendo bajo el nuevo pacto con el nuevo pueblo de Dios. Amén. Amén. Y vamos a Daniel capítulo 7, vamos a mirarlo un momento porque creo que es bueno para entender por qué Dios tiene que ponerle una protección a su pueblo. Daniel capítulo 7, el mismo periodo de tiempo, tiempos y medio tiempo. Invitamos a los televidentes a que lean Daniel 7 y vean cómo se utiliza el método de la recapitulación en este capítulo. Hay como 5, si no me equivoco, 5 recapitulaciones en el capítulo. Solamente vamos a ver uno para crear un poco de contexto. Daniel capítulo 7, versículo, amor, lee del 23 al 25, por favor. Daniel 7 del 23 al 25. Al 25, ok. Dice, dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los reinos y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. El cuarto bestia, el cuarto reino, el imperio romano, ¿verdad? Luego el 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Muy bien, entonces cae la cuarta bestia, el imperio romano, Se levantan 10 cuernos o 10 reyes después de la caída, pero luego se levanta el otro cuerno, otro rey, entre medio de esos los 10. ¿Y luego qué ocurre? Ese rey, ¿qué hace? A 3 reyes derriba. A 3 de esos 10 reyes tumba, ¿verdad? Esos 3 reinos en Europa tumba. Y luego dice, en el versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Muy bien, y aquí lo que Otra vez menciona Héctor, ¿verdad? Que Juan nos está regresando a Daniel. Cristo también lo hizo en Mateo capítulo 24, cuando Cristo dice, cuando vean la abominación desoladora, ¿verdad? En el lugar santo, ¿verdad? Como habló el profeta Daniel, nos está hablando nuevamente, estos eventos son paralelos en cuanto a eso. Y vemos que este cuerno pequeño, pues, ¿por qué se le llama el anticristo? Porque él, ¿qué hace?
no solamente derribó a 3 de los reyes de Europa, cuando se levanta él en medio de los poderes de Europa occidental, sino que él quiere cambiar los tiempos y la ley de Dios. Y quiere hablar las palabras. Habla blasfemias contra Dios, ¿verdad? Palabras contra el Altísimo, porque él se cree que es Dios, ¿verdad? Él se cree que tiene el poder de Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Porque él trató de cambiar la santa ley de Dios y los tiempos proféticos de Dios. Este cuerno pequeño, entonces, se cree que tiene las prerrogativas de Dios. Por eso se le llama el anticristo, el que está en el lugar de Cristo, el que se pone en esa posición. ¿Y qué ocurre? Entonces, ahora entendemos por qué Dios tuvo que proteger a su pueblo durante 1260 años. ¿Por qué digo esto? Porque cuando Cristo asciende, en el año 31 aproximadamente, hasta el año 538, que es donde podemos decir que está el periodo del versículo 14, el Imperio Romano persiguió al pueblo de Dios, ¿verdad? Persiguió terriblemente. Pero Dios no dice que le tuvo que poner esa protección especial. No es hasta que ella entra en este periodo de 1260 años que dice aquí que entonces Dios le puso alas de águila. ¿Por qué? Porque el ataque del anticristo, el ataque del cuerno pequeño, el ataque de este sistema era tan y tan devastador que si Dios no le hubiera puesto esa protección personal, cuidado especial, ¿qué hubiera pasado con el plan de salvación? Ahí encaja la frase, no recuerdo quién la dijo ahora mismo, estoy buscando el nombre pero no me llega, de que el mal nunca se ejemplifica tan bien como cuando se hace en nombre de Dios. Exactamente. Es una frase descomunal. Entonces, esto nos enseña a nosotros que este periodo de tiempo es un periodo muy distinto al periodo anterior de la persecución romana, sino que esta segunda fase de Roma, ¿verdad?, de la Roma apóstata, de la Roma cristiana, está atacando y persiguiendo, y si Dios no hubiera puesto su protección alrededor de ella, parecido a como hizo con Noé, ¿verdad? Con Noé, la humanidad estaba corrompida, y dice solamente quedaba un justo en la tierra. ¿Qué hace Dios? Envía el diluvio para proteger el linaje de la simiente. Aquí Dios está protegiendo, pero ¿a quién está protegiendo? Está protegiendo en la iglesia, el pueblo de Dios, pero específicamente el plan de salvación. Él está preservando el mensaje que la iglesia tiene. Dios provee 2 ayudas a la mujer. ¿Pueden notarlo en el texto? Vamos a leerlo allí. Verso 14. Se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volara delante de la serpiente al desierto a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces, parece ser que el dragón, al mirar que la mujer está siendo tomada como de manera, va como volando, siguiendo la imagen, los símbolos, dice que arroja de su boca tras la mujer agua como un río para que fuera arrastrada por el río. Tiene la intención de destruirla como cuando se paró delante del niño para esperar que naciera para devorarlo. Entonces el verso 16 dice, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y se tragó el río que el dragón había echado de su boca. Muy bien. De manera que la mujer recibe 2 ayudas. Una proviene de las alas y otra proviene de la tierra. ¿Recuerdan ustedes el caso cuando el Coré quiso usurpar? Una rebelión. Y el castigo divino fue precisamente que la tierra se abrió. Por consiguiente, la tierra abriéndose es el símbolo de la protección divina, de un juicio divino contra el imperio opositor para dar tiempo y oportunidad de sobrevivencia a su pueblo. Amén. Así que Dios lo está protegiendo providencialmente, llevándolo a un lugar donde lo protege y lo sustenta, pero al mismo tiempo también, y al decir sustenta, lo preserva, porque el objetivo es que la simiente tiene que ser preservada, está destinada a triunfar, pero también Dios le provee la ayuda de la tierra. Amén. Entonces, con esa misma idea, viendo lo que vimos en el libro de Daniel, el imperio romano se cae. Se levantan los 10 cuernos, los 10 reyes del lado occidental del imperio romano, que efectivamente ocurrió después del año 476, después del último emperador del imperio Rómulo Augusto. Se levantan los 10 cuernos, las 10 naciones. El cuerno pequeño se levanta. ¿Todo esto está ocurriendo dónde? En Europa occidental, ¿verdad? Dios, ¿qué hace? La iglesia entonces está siendo perseguida por este poder, Dios la cuida y la protege, pero entonces llega el momento en donde Dios no la tiene que proteger más. ¿Por qué? Porque ahora la tierra la ayuda, ¿verdad? Significa que entonces por esos 1260 años Dios le dio una protección especial, pero luego ¿qué hace? La mujer entonces pasa del lugar en donde estaba siendo perseguida, atacada en Europa occidental, ahora pasó a un territorio que es la tierra ayuda a la mujer, pues la tierra abrió la boca contra el río que el dragón había echado. Río,
pueblos, muchedumbres, naciones, lenguas, representan, ¿verdad?, los instrumentos a veces del enemigo que él utiliza para atacar. Y todos los poderes, entonces el enemigo utilizó de los poderes de la unión de la iglesia y el Estado en Europa para acabar con la iglesia, para acabar con el pueblo de Dios, pero no funcionó. ¿Por qué? Primero la protección de Dios en el desierto y luego la mujer pasa a la tierra. Ahora les pregunto, cuando miramos históricamente, si la iglesia estaba en Europa, ¿verdad?, la iglesia estaba en esa área de Europa occidental, la mujer en la iglesia entonces pasa de ese lugar, territorio, pasa a otro lugar donde está protegida y cuidada, donde ya Dios no le tiene que dar esa protección. ¿Por qué? Porque los poderes de Estado e iglesia estaban unidos, pero ahora pasó a un lugar donde ya ella está abierta y libre. Sabemos esa historia, la historia de la iglesia que se mueve de un lugar. Del viejo mundo al nuevo mundo. Del viejo mundo al nuevo mundo. Entonces la tierra, podríamos decir que representa qué lugar en este momento entonces. Estados Unidos. ¿Verdad? Lo que era. Lo que era Estados Unidos. Lo que es. Sí, claramente lo que es, sí, pero lo que era en ese momento. El nuevo mundo conocido como las Américas. Esos detalles ya lo vamos a ver en forma más concreta cuando lleguemos al capítulo 13. Exactamente. Pero baste decir ahora que quiero adelantar algo que ustedes lo van a encontrar más adelante y nos va a servir para entender este asunto. Des en cuenta que aunque nosotros llegamos a una aplicación del símbolo en la historia, tratamos primero exegéticamente de entender qué significa cada símbolo. Y sin antes entender qué quiere decir Juan más o menos, con el símbolo es entonces cuando nos abocamos a hacer la aplicación. Antes de que sigas, dijiste una palabra grande ahí, exegéticamente. Sí, porque estamos tratando de ver el trasfondo, el contexto. Sí, no, yo lo digo para que puedas explicar la palabra, porque recuerda que hay personas que no tienen exegéticamente es una metodología. Exacto. Que proviene de exégesis. Y exégesis proviene de extracción del texto, del sentido del texto en el pasaje. Es como vemos el pasaje, pero queremos ver qué quiso decir, a quién se le escribió, por qué se dijo lo que se dijo, de dónde se tomó esa frase, si aparece en otras partes, y si aparece en otras partes, qué significa allá, y quizá lo que significa allá nos ayuda a nosotros a entender qué significa aquí. Exacto. Que sin querer. Gracias por... Sí, no, yo lo sé, porque sin darnos cuenta hemos estado utilizando ese método aquí, ¿verdad? Pero ese es el nombre propio, el nombre técnico, teológico, y que yo lo di porque yo sé que la mayoría de las personas escuchan una palabra así y pues tienen que ir a Google. Exacto. Ojalá fueran a Google. Mucha gente se queda ahí, ¿qué rayos fue lo que dijo el pastor? Sí, no, ahora yo no lo voy a volver a ver el programa porque yo no entiendo lo que esa gente dice. Bueno, siguiendo esa misma línea... Espéreme, deme la palabra otra vez. Exégesis. Exégesis. Significa extraer el sentido. Extraer, dejar que la misma Biblia nos interprete, exacto, lo que estamos estudiando. Bueno... Perdón que te había cortado. No, tranquilo, estuvo bien, porque eso da un descanso. A veces uno va con ideas tan complejas, una tras otra, enredando ahí, tramando y tejiendo, que llega a agotarse la mente y un momento de relax hace bien. Miren, estamos mirando dos elementos que interactúan aquí, agua y tierra. Agua y tierra. El agua es un elemento negativo que está asociado íntimamente al dragón, pero la tierra es un elemento positivo, por lo menos en este pasaje, íntimamente asociado a Dios. Más adelante vamos a encontrar, porque ahora estamos mirando el ataque del dragón, pero recuerden que dijimos que el dragón no ataca directamente. El dragón ataca siempre a través y por medio de alguna entidad, algún imperio, algún poder. El capítulo 12 no especifica cuando el dragón ataca al niño a través de quién lo hace. Cierto. Pero las coronas, que son diademas, que es la corona imperial, me da una idea. Me da una idea. Y Mateo, capítulo 1, me muestra a mí, el principio del Evangelio me muestra que históricamente fue a través del Imperio Romano. De manera que las diademas representan la fase imperial, el aspecto imperial del reino, de ese reino, que es a través del cual Satanás opera. Pero cuando ataca a la mujer, dice que fue de una de sus bocas, pero no dice cuál es el poder. Pero evidentemente está utilizando un medio. Entonces Apocalipsis 12 no muestra eso. Eso se muestra en el capítulo 13. Y ya luego lo veremos. Recuerden de momento, agua, elemento negativo asociado al dragón,
Tierra, elemento positivo asociado a Dios. Amén. 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 Entonces, la tierra ayudó a la mujer, ¿verdad? Esta área, este nuevo mundo, Estados Unidos. Y es interesante que cuando tú vas a la Constitución de Estados Unidos, en lo que es la Carta de Derechos, la primera enmienda de la Carta de Derechos establece la separación de iglesia y Estado, ¿verdad? Corrigiendo, aprendiendo del error que se había cometido allá en Europa, cuando los poderes de iglesia y Estado no se separaban, que se estaban unidos. Eso se ve por medio de los pies de Daniel capítulo 2, ¿verdad? El hierro y el barro. Se representa por varios elementos cuando dice en Daniel 8 que el cuerno pequeño tenía poder terrenal, se estaba ampliando terrenalmente, pero también, ¿verdad?, uniendo estos poderes. Entonces, es interesante que ¿por qué Dios no tiene que proteger a la iglesia más? Porque la iglesia se ha movido a una área, un territorio que separa a la iglesia del Estado, por lo tanto, está A salvo. Está a salvo, está tranquila en ese momento, mientras continúa esa condición, ¿verdad? Mientras esa condición de separación de iglesia y Estado que ocurre aquí en la tierra, representado por Estados Unidos, continúe así, la iglesia está bien, pero algo ocurre en el versículo 17. ¿Qué ocurre en el versículo 17? Vamos a leerlo. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ay, ay, ay. Candela. Esa es la última y cuarta confrontación. Ahí llegamos a la última. La primera, ¿recuerdan cuál fue? El dragón contra el niño que va a nacer de la mujer. Detrás del nacimiento. Fue el primero. Fue el primero. Luego el segundo. Fue El 7. El 7, el que ataque fue del dragón cuando lo echaron, cuando el dragón y sus ángeles pelean. Ajá. El tercero, la tercera, cuando estaba persiguiendo al grupo, a la mujer. Verso 6, verso 14. Y finalmente, el último, el verso 17. Eso es temáticamente en la narración. Pero cronológicamente hablando, primero es la gran confrontación cósmica en el principio que provoca el arrojamiento de Satanás del cielo. Luego entonces, históricamente, el ataque del dragón contra el niño. Cronológicamente hablando entonces, el ataque del dragón contra la mujer. Y finalmente, en la etapa final del tiempo, el ataque último del dragón contra el resto, lo que queda de la mujer. Amén. 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 Y entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Noten que el dragón no ha cambiado. Y el dragón desde el comienzo, desde el versículo 3, apareció en esa fase Roma imperial, ¿verdad? Siguió atacando, siguió atacando, siguió atacando, siguió atacando. La mujer después del año 1798 entonces tiene una protección en los Estados Unidos de América. Y ahora, noten que al final, la última batalla, la última guerra, se la está haciendo y el dragón aparece. En otras palabras, Roma no ha cesado, ¿verdad? Roma continúa por medio de este dragón y nuevamente eso repite lo que ya habíamos estudiado de las dos fases de persecución que ha tenido el Imperio Romano en su primera fase y luego el Imperio Romano, ya no es Imperio Romano, sino que ahora es la unión de la Iglesia y el Estado, el Roma cristiano, este sistema que se ha levantado en contra de la mujer. Nuevamente no ha cesado la guerra, ¿verdad? Y se llenó de ira y se fue a hacer guerra ¿contra quién? Contra el remanente o el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Este versículo nuevamente nos recuerda a Génesis 3. ¿Recuerdan que decía? De la mujer saldrá una simiente. Tú, la simiente tuya va a pelear con la simiente mía, ¿verdad? Esta guerra, este conflicto cósmico en el 17 donde se está cerrando. Y el contexto de las trompetas que dijimos que el debilitamiento del imperio implica la salida de un remanente. Y la herida de muerte propició la oportunidad para el surgimiento del remanente. Bueno, lo vimos en el capítulo 10 bajo el contexto histórico que apareció, bajo a través de un chasco, pero ahora lo vemos en plena actividad en el tiempo del fin siendo atacado por Satanás. Exactamente. Entonces, repite y amplía, repite y amplía, repite y amplía, repite y amplía. Y en donde nos encontramos nosotros, creo que es interesante notar que nos encontramos en el momento en donde el dragón está lleno de ira contra la mujer. Y vamos a ver, cuando regresemos de nuestra pausa, vamos a ver exactamente por qué le está haciendo la guerra al remanente. Así es, amigos. Mucha guerra, guerra y guerra.
pero tendremos la victoria en Cristo Jesús. Amén. Amigos, vamos a una pausa y deseamos que ustedes pues no se pierdan la oportunidad de adquirir copias de estos programas, como he mencionado en el pasado, para grupos pequeños o también para darle seguimiento a los estudios que hemos presentado aquí. Ya regresamos. Para más información de cómo adquirir su copia de la serie Salvación en Señales y Símbolos, llámenos durante las horas laborales al 1-618-627-7021. También puede escribir a 3 ABN Latino, P.O. Box 220, West Frankfort, Illinois, 62896. Soy Dalia Dins y continúo con nuestros panelistas, Cicely, el pastor Carlos Muñoz, ambos representando primeramente el reino de Dios, sí, ¿verdad? Amén. Y luego Amazing Facts, y también al pastor, el doctor Héctor A. Delgado. Representando primero el reino de Dios. Amén. Y luego a la gran conferencia de Nueva York. Exactamente, gloria a Dios por eso. Amén. Y sabemos a quién le pertenecemos y hacer esto es un honor, un gran privilegio poder compartir el mensaje que Dios ha dejado para nosotros, para su pueblo, entender y comer y digerir y saborear y compartir. Dalia, ¿no sería bueno agradecer también a ese grupo de personas que nos acompaña tras cámara? Oh, definitivamente. Pastor, hágalo usted. No, usted se desenvuelve mejor que yo. Bueno, deseamos tomar el tiempo como equipo, agradecerle al equipo de producción, quienes nos acompañan. Nosotros vamos a decir, hay por lo menos 8 personas tras la cámara que ustedes no ven, como el ingeniero de audio, el director, la persona encargada de las gráficas y más el gerente de producción está aquí, los camarógrafos y bueno, y sobre todo el invitado especial y supremo, Jesucristo está con nosotros. Amén. Así que gracias Jesucristo y gracias equipo de producción, porque es una bendición tener programación de calidad y ahora con ustedes el contenido. Ver esa paciencia que tienen, cómo nos Sí. sobrellevan y nos repiten algunas cosas, porque miren, confesémonos un poquito. A veces cometemos algunos errores, Algunos. que ustedes no lo ven. Bueno, varios. Que te llaman Pedro como Ustedes, querido público, no lo ven, pero que en realidad ocurren aquí. Pero lo que usted recibe es algo totalmente depurado. Es como la palabra de Dios que Refinado. llega refinado en fuego. Así es. Nos gozamos en el Señor, estamos en el gozo. Amén, ¿cómo? amén, Amén. gloria a Dios. ¿Cómo no? Bueno, Carlos, pues, ¿dónde quedamos? Quedamos En el en el 17. versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, ¿verdad? Ahora nos va a explicar la causa de esa ira. Se fue a hacer guerra primero contra el remanente de la simiente de ella, ¿verdad? Porque el remanente implica la última etapa, ¿verdad? La última parte, la última etapa de la mujer, ¿verdad? La simiente siendo Cristo, ella es la mujer. Significa que entonces el 17 nos ubica en el tiempo final, nos ubica en esa última etapa del pueblo de Dios, el remanente, ¿verdad? El famoso los últimos parados en la historia por los principios de Dios. Y la guerra se especifica porque tienen a la simiente, pero también porque guarda Los los mandamientos mandamientos de Dios. ¿Por qué esto es importante? Porque allá en Daniel capítulo 7, ¿qué decía que el cuerno pequeño iba a hacer? Daniel 7:25, que iba a atacar, que iba a perseguir y que pensaba en cambiar los tiempos y la ley de Dios. de Dios. De manera que Dios enfrenta el desafío y el ataque del cuerno pequeño a través del remanente. Y el remanente se pone de pie y dice, no, espérate, estos son los mandamientos. Amén. 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 Y con eso ellos se identifican. Y eso lo vemos en Daniel 8 también, dice pisoteando el santuario. ¿Aparecen los mandamientos en el santuario? Sí. Sí, ¿en qué parte? oh, en el lugar santísimo. En el lugar santísimo, nuevamente, ¿verdad? El arca. Estamos viendo. ¿No fue ese el verso que nos arrojó hacia esta sección? Cuando leímos el 19, le dije a ustedes, le adelanto esto, porque al presentar el arca del pacto, se nos está llamando la atención a los mandamientos de Dios, que será el tema crítico, definitivo, central, en medio de la contienda que el remanente librará contra el dragón. Así es. Y noten que cuando vamos a estudiar también Babilonia
es el sistema que se está utilizando en el tiempo del fin para atacar al pueblo de Dios. Esto mismo ocurrió con Daniel, en el libro de Daniel con Babilonia, ¿verdad? Daniel capítulo 3, levantaron una imagen, una estatua, una adoración falsa, ¿verdad? Y también Daniel cuando estaba en la fosa de los leones. De los leones, ¿qué hicieron? Acusarlo en contra de la ley de Dios porque él quería solamente orarle a su Dios y habían engañado al rey para que se pasara una ley que solamente se lo orara a él. Ese mismo conflicto que vemos en Daniel lo estamos viendo aquí en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? La ley de Dios entonces está siendo, es el eje, ¿verdad? Es el centro de lo que se está haciendo esta guerra. Ahora, sabemos que la ley de Dios son los principios divinos del reino de Dios, ¿verdad? Son 10 principios que nos protegen. Los mandamientos, ¿por qué son tan importantes y por qué el diablo los detesta? Sencillo, porque dice Pablo que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos capítulo 7:7, Romanos 3:20, varios lugares. La ley esté vigente, no puede confundir el pecado. El pecado no hay razón para confundirse qué es o no pecado. Exacto. Entonces, yo no entiendo por qué la gente, hay personas quienes no creen que los mandamientos son para hoy. Aquí estamos viendo, porque el diablo detesta la ley de Dios desde el mismo comienzo. Desde ahora, el diablo detesta y el diablo por medio de sus engaños, sus seducciones, su palabrería, ¿verdad? Su sagacidad. Él ha logrado llevar al ser humano a querer ¿qué? A querer mirar la ley de Dios como algo restrictivo, como algo que obstruye, como algo que limita al ser humano su potencial. Pero el Dios mismo nos está diciendo que esa misma ley nos protege y nos cuida del pecado, ¿verdad? Entonces, hay una bendición por los mandamientos de Dios. El enemigo la quiere desatar. ¿Por qué? Porque el diablo nos quiere mantener en pecado. Recuerden que en el contexto del gran conflicto, la ley de Dios funciona como un reflejo de su carácter, pero al mismo tiempo también constituye el fundamento de su gobierno. Amén. La justicia de Dios está establecida allí. Ahora bien, en la rebelión de Satanás contra el gobierno de Dios tenemos dos cosas precisamente. Una desemejanza con el carácter de Dios. Perfecto era en tus caminos desde el día que fuiste creado. Ahí reflejaba el carácter de Dios. Hasta que naturalmente se produjo la afección. Entonces se produce una ruptura definitiva. Por lo tanto, el carácter de Satanás ahora ya no está en armonía con el carácter de Dios. Y por lo tanto, no está en armonía con su ley. No puede haber relación entre el carácter de Satanás y la ley. Por lo tanto, también él repudia el gobierno divino, lo contrarresta y lo ataca. Amén. Y trata de establecer su propio reino aquí en la tierra. Por consiguiente, el fundamento del gobierno divino tiene que atacarlo porque él entiende que si lo hace con eso debilita. Por eso es que el remanente, entendiendo estas implicaciones, se pone de pie y dice, no, espérate, esto no es así. La revelación bíblica nos da un deber y el deber es honrar a Dios cumpliendo sus mandamientos. No para ser salvo, nadie se salva por obedecer nada. Pero para demostrar que la salvación es efectiva en la vida de los creyentes. Amén. Amén. Y es muy importante recalcar cuando hablamos de la ley de Dios que señala el pecado, ¿por qué razón murió Cristo? Cristo murió por nuestros pecados, ¿verdad? En otras palabras, murió porque no hemos podido vivir a la altura de esos principios divinos. Significa entonces que porque Cristo murió por nuestros pecados, significa que vamos entonces a poner la ley de Dios al lado porque nos ha revelado y nos ha mostrado esto. No. Completamente al revés. Ahora esos 10 principios, igual que nos enseñan lo malo, nos está enseñando lo bueno, ¿verdad? Pero el diablo no quiere que vivamos de acuerdo a esos principios. El diablo quiere o que no lo hagamos o que pensemos que no podemos hacerlo. Sí. Entonces, esa es la guerra y la batalla. ¿Vas a decir algo? Bueno, simplemente que si Jesús vino a morir por nosotros para perdonar nuestros pecados, entonces, ¿qué es pecado? El pecado es transgresión de la ley. ¿Y cuál ley? O sea, sí, claro. Los 10 mandamientos. Romanos 7 dice, no hubiera sido conocido el pecado, no sé por la ley, porque la ley no dijera, no codiciarás. Entonces está hablando de los 10 mandamientos, exactamente. Esos 10 principios, esos 10, como Héctor mencionó, son un reflejo de la santidad y de la preciosura de Dios. Cuando vamos al arca del pacto, está el propiciatorio. En inglés se llama, me gusta cómo se suena en inglés, the throne, the mercy seat, the mercy throne. ¿Y qué está debajo del trono, que es el propiciatorio? Los mandamientos. Los 10 mandamientos. El mandamiento de Dios, la ley de Dios son los fundamentos, el principio de los principios del reino de Dios. Fundamento, sí, ciertamente. Amén. Y hay otro elemento aquí que quiero que toquemos, que tiene el testimonio de Jesucristo, ¿verdad? El testimonio de Jesucristo también es interesante. Si vamos a Apocalipsis capítulo 19, aquí explica qué es el testimonio de Jesucristo.
Lee el versículo 10, por favor. Italia, ¿lo quieres leer? Sí, con mucho gusto. Yo me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Muy bien. De profecía. Espíritu de profecía. Entonces nos dice que el remanente, ese remanente que va a ser atacado, esa última etapa del pueblo de Dios, va a tener el espíritu de profecía, el testimonio de Jesucristo entre medio de ellos. La pregunta es, ¿qué significa espíritu de profecía? Quiero darle un versículo nada más que yo creo que lo explica de manera perfecta. Segunda de Pedro, capítulo 2. Segundo libro de Pedro, capítulo 1. Ahí a Héctor le he llamado Pedro como 3 veces. Siempre y cuando sean nombres que están en la Biblia, no hay problema. Ok, segunda de Pedro 2. Capítulo 1. Capítulo 1. Segundo libro de Pedro, capítulo 1. Versículo número 20 al 21. 20 al 21. Sí, ¿quieres leerlo, amor? Entendiendo esto primero, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí es la definición más directa que podemos encontrar de lo que es el espíritu de profecía. El espíritu, porque ¿quién es el que da la profecía? El Espíritu Santo. Profecía, ¿a quién el Espíritu Santo le da las profecías concernientes a los eventos que van a venir? ¿Cómo se le llaman a las personas que Dios le da un mensaje sobre los acontecimientos? Profetas, ¿verdad? Entonces lo que nos está diciendo que en el tiempo del fin el remanente iba a tener una manifestación del don profético. Del don profético. Amén. Y eso no nos debe sorprender porque Cristo mismo dijo en Mateo capítulo 24, en los tiempos finales habrán falsos profetas, implicando que van a haber profetas verdaderos. ¿Sabe, Carlos? Dado la magnitud del tema, creo que cuando lleguemos a Apocalipsis 19, verso 10, tendremos que retomar nuevamente este asunto. Así es. Y luego el mismo Apocalipsis también nos ayuda a entender cómo se complementa esa idea del espíritu de profecía. De momento diríamos que el carácter del pueblo de Dios se define en el tiempo del fin, no por la fe que demuestran tener, sino por su lealtad y fidelidad a los mandamientos de Dios. No porque es el medio de salvación, sino porque es el tema que está en el centro del conflicto en el tiempo del fin. Amén. Y como ellos son los que se muestran leales, se destaca su lealtad, pero naturalmente una lealtad por fe. Amén. Por fe. Amén. Y esa misma fe se manifiesta con Daniel, ¿verdad? El libro de Daniel, regresando a la unión, Daniel y esos muchachos representaron esa fe de Jesús, en el cual dijeron, preferimos morir que desobedecer la santa ley de Dios. Amén. No somos salvos por guardar la ley, sino guardamos la ley porque ya hemos sido aceptados a Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hasta aquí llegamos. Maranata. Hacia el próximo programa. Así es, amigos. Muchas gracias, compañeros, y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Continuaremos, no se pierda el próximo programa. Terminamos ahora el capítulo 12 de Apocalipsis. Así que hasta pronto, sigamos estudiando. Dios les cuide. Amén.